De Ricardo Alfonsín, al living. ¿Qué dice Ricardo? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Pablo? Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy amable. Quiero arrancar primero con algo muy sensible Sí. para el radicalismo, que es la educación pública y la universidad pública sobre todo. ¿Cómo está viendo esa escena y si el radicalismo hoy está a la altura de las circunstancias respecto de esta cuestión? De esta cuestión creo que sí. Creo que toda la ciudadanía, para toda la ciudadanía es muy sensible este tema. Debería serlo. Me preocuparía muchísimo si me entero de que hay un porcentaje importante de la sociedad a la que no le interesa la educación, a la que no le interesa la universidad, a la que no le interesa que la universidad sea pública y gratuita y excelente. No, yo creo que a toda la sociedad le preocupa esto. Y es realmente difícil de explicar lo que están haciendo con la educación. Muy difícil de explicar. ¿Y por qué cree que lo hacen, Ricardo? Bueno, porque son unos fundamentalistas. Es así, esos son. Unos fanáticos. Leen en los libros. ¿Es un gobierno fundamentalista? Absolutamente. Absolutamente. Un fundamentalista, un fanático, dogmático. Se sienten dueños de la verdad. Pero es claramente, uno se advierten estos rasgos, ¿no? Por eso, bueno, maltrata a los que piensan distinto, pero maltrata. ¿De qué manera? Yo nunca había visto, y les digo a los que se rasgaban las vestiduras en el altar de la República y la democracia, a los que organizaban marchas por la democracia, ¿no? Cuando no había ninguna razón para hacerlo. Bueno, a ver qué piensan. Yo nunca había visto a un candidato primero, y se relativizaban estas cosas, se relativizaban las barbaridades que decía de la oposición, las barbaridades que le decía, y sigue diciendo a los periodistas, las barbaridades que le decía incluso a los empresarios. Eso no... Ahora, Ricardo, hay un sector de la oposición que dialoga con el gobierno que cuando se plantean estas formas de Javier Milei, lo primero que dicen es, bueno, pero ¿y con el kirchnerismo qué? Con el kirchnerismo esto era peor con Cristina, era peor con ese momento. Bueno, yo no hago esa comparación porque me parece que eso no justifica nada, suponiendo que fuera peor. Yo lo que digo, lo que hacían cuando en el anterior gobierno o en otros, se hacía el 1%. Yo nunca vi a un presidente o a un candidato a presidente decirle, sinceramente, gusanos, parásitos, nido de ratas, decirle al Congreso, decirle excrementos humanos a los que son keynesianos, ¿no? Porque tienen una mirada distinta acerca de cómo se debe organizar un aspecto tan importante de la sociedad como es el económico, del cual dependen muchísimo las condiciones de vida. Nunca había habido alguien que tratara así, que le dijera a un periodista cuando lo contradecía, ensobrado, porque no es nuevo esto, ¿eh? Yo veo que ahora reaccionan, gracias a Dios, pero esto no es nuevo. Yo lo decía en la campaña, que este señor, tal vez sin darse cuenta, porque no tiene demasiada... Es que sabe mucho de economía. Si solo sabe de economía, ni de economía sabe, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa frase? El que sabe mucho de economía, si solo sabe de economía, ni de economía sabe. No sé quién lo dijo, un economista, pero quiero decir, yo creo que no tiene idea de acerca de lo que es la política, de qué es gobernar, de qué es la democracia, cuáles son los valores que hay que promover, cuál es el sujeto democrático que hay que promover, cuál es la cultura democrática, hay valores, hay que tratar de fomentar. Esto, el odio, la bronca, el desprecio... Eso no es compatible. Pero Ricardo, no por convalidar esto de ninguna manera, no. Pero sí es cierto que que Javier Milei siempre fue lo que efectivamente hoy es como presidente. Si la sociedad argentina, le pregunto a usted, ¿por qué convalida una manera de ejercer así el poder presidencial? Yo soy más tolerante, aunque creo que también hay que decir las cosas, estoy más tolerante con los que han sufrido mucho, con los que vienen desde hace mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, me refiero a 1983, la democracia, a la recuperación de la democracia. Creo que para hacer una reflexión acerca de lo que nos está pasando, tenemos que pensar qué es lo que nos ha ocurrido en estos 40 años, ¿no? La democracia no gobierna, no es la culpable la democracia. En democracia se gobierna, y es la mejor forma, el mejor sistema para poder avanzar, pero sí, la sociedad cansada de eso relativizaba, porque seguramente este señor decía lo que tenía ganas de decir gran parte de la sociedad, pero que no se diera cuenta un empresario,
que ha tenido un desarrollo importante, que ha ido a la universidad, que ha estudiado mucho, que está cómodo, tranquilo, que aunque las cosas no anden demasiado bien, están en una situación muy cómoda ellos, sus hijos, o que no lo diga alguien que tiene la responsabilidad de decirle a la sociedad las cosas que son peligrosas para la democracia, que no se daban cuenta. Pero en la campaña, no, yo creo que era uno de los pocos que hablaba de lo que representaba, de los riesgos que para la convivencia democrática representaba la libertad avanza, diría, aunque no todos, pero muchos de la libertad avanza. Me acuerdo a Esper diciendo, para los delincuentes, ¿qué derechos humanos? Derechos humanos, las pelotas, cárcel y bala, pero primero bala. Bueno, que no se dieron cuenta... Pero también tocando con un sector muy sensible. La sociedad está preocupada por el tema de seguridad, bueno, con mucho miedo. Sí, claro, pero eso, a ver, sintonizar con la bronca de la sociedad y dicen, bueno, es un hombre que supo interpretar y comprendió que era lo que quería la sociedad. Sintonizar con la bronca de la sociedad no es difícil, pero eso no resuelve los problemas, ni eso crea las condiciones más adecuadas para gobernar. Es muy fácil sintonizar con la bronca de la sociedad. Ahora, yo lo que digo bueno, es... el gobierno anterior no pudo, porque perdió las elecciones. No, pero no, de ninguna manera. Yo no conozco a nadie, desde el 1983 a la fecha que haya actuado, que tenga este tipo de, que haga este tipo de, que no tenga límites casi en sus declaraciones, en sus dichos, sus ofensas, sus agravios. Yo no conozco a nadie que haya hecho esto. Ojalá yo esté exagerando, no sé, estaré exagerando. Nosotros cuando recuperamos la democracia, una de las preocupaciones fundamentales de la política y de los que tenían responsabilidades que podían influir en la opinión pública era tratar de promover valores democráticos. Lo que hace Milei es lo contrario de eso. Y bueno, yo quisiera ver que en mi partido digan esas cosas. Algunos las dicen, ¿no? Pero otros que parece que, bueno, es una cuestión de la personalidad de él. ¿Pero qué es una cuestión de la personalidad de él? O dice, bueno, esos son agravios personales. No agravios personales, esos son agravios a las instituciones, nido de ratas. Sancionar un DNU es un agravio. Como o sea, no le alcanza con que se diga, bueno, es su manera de ser, ¿qué va a hacer? Así es el presidente. Yo nunca vi a nadie con esa manera de ser, mejor dicho. Ha habido casos en la historia, no en Argentina, yo creo, pero ha habido casos en la historia de políticos o gobernantes con esa manera de ser. Y la experiencia ha sido dramática, dramática. Así que tal vez me estoy curando en salud, pero no sé por qué, porque antes, hasta el año pasado, reducido por el 1%, hacían escándalos, se rajaban las vestiduras y ahora un DNU que modifica 80 leyes. Pero alguien puede creer seriamente que ese DNU es constitucional. No se necesita ser un constitucionalista. Cualquier político, mucho más un legislador, que tenga la menor y una mínima idea acerca de lo que son la división de los poderes, la competencia de cada uno de ellos, ¿qué es un DNU? Es una decisión que toma el Ejecutivo que no puede tomar, que tiene prohibido tomar por la Constitución, que es competencia exclusiva del Congreso, y en circunstancias muy especiales, que no se registran, puede hacerlo. Bueno, y ahora, bueno, todos relativizando estas cosas. No, Martín Lustó, el presidente del partido, votó en contra junto con Pablo Blanco. Tiene un lío bárbaro, ahora nos vamos a meter en el momento del radicalismo. Sí. El equipo tiene preguntas, Hernán. Sí, no me quiero anticipar. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Verte. Te quería preguntar, más allá de la interna de Radical, específicamente sobre la última propuesta que ha hecho el radicalismo en relación o que retoma, diría, la reforma laboral planteada en el DNU. Sí, te voy a decir. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No, te voy a decir. Yo he hablado con radicales, porque hablo también, ¿no? A pesar de mis diferencias y lo que me han dicho algunos, dirigentes importantes, además, que tienen muchas cosas para decir sobre este tema, como el expresidente de la Convención, Jorge Sapia, ministro de Trabajo también. Eso no es un proyecto del radicalismo. No es un proyecto del radicalismo, obviamente es un proyecto de algunos dirigentes del bloque. Pero desde el punto de vista de los procedimientos seguidos, desde el punto de vista de lo que es importante en un partido, las ideas, los principios, los valores, los programas, las representaciones sociales, eso no es un proyecto radical.
Pero además, mira, yo jamás, si fuera presidente del bloque, presentaría un proyecto en estos temas sin consultar con el partido. En segundo lugar, sin consultar con la OTR, que es la Organización de los Trabajadores Radicales, que es importante, hay muchos radicales que están en sindicatos. Sin consultar con el conjunto de los trabajadores, para escuchar la opinión de ellos y consultar con las pymes también. O sea, ¿no es un proyecto orgánico del radicalismo, del Partido Hasta Radical? donde yo sé, no, pero desde el punto de vista de las ideas, ese no es un proyecto radical. Nosotros tenemos que defender principios que están asociados además a ciertos intereses. No hay contradicción entre interés y principio, ¿no es cierto? No necesariamente. La necesidad de defender a los que viven de un salario, la clase media, los trabajadores, tiene que ver con un principio de justicia. Lograr relaciones entre capital y trabajo justas, que no sean tan desequilibradas como las que se dan en el mercado. Por eso, no sé, solamente digo que un hombre que leía en los libros y creía que la realidad es como lo que se dice en los libros, podía creer que si liberaba los precios, la competencia, que es perfecta, va a hacer que bajen los precios y que nadie se abuse en el mercado porque no lo puede hacer, según los teóricos de la economía. ¿Y cree que va a tener costo para el gobierno volver atrás? Lo está teniendo. ¿Lo está teniendo? Pero sí, me parece que muchos están preocupados porque no los tenga. Les preocupa también la manera en la que Milei gestiona porque puede terminar, puede la sociedad definitivamente. Iba a decir otra cosa, puede terminar y empezó a pensar... La paciencia no es infinita. Yo no digo, la paciencia no es, pero ¿qué va a pasar? A muchos les vienen muy bien estas políticas, las grandes corporaciones, a los titulares de lo que se puede llamar el poder económico, a los que defienden las ideas más liberales, que son respetables, pero ultraliberales, ¿no? Pero no son las que el radicalismo cree que son las mejores. Bueno, a todos esos les preocupa que Milei termine generando en la sociedad desencanto, desilusión, y cuando esto se manifieste, espero que tenga la templanza, la prudencia, para poder sobrellevar la situación, que es gobernar con la mayoría en contra. ¿Y si no la tiene? Bueno, tendremos que hacer un esfuerzo los que estamos en la oposición para que no se generen los problemas, que no se agraven los problemas institucionales, que este tipo de comportamientos, los que existen en la Libertad Avanza, porque no es solo el presidente, ya hemos visto cómo se manejan, esto es grave, no nos damos cuenta. Ahora, son los políticos los únicos que tienen que decir estas cosas. Yo creo que todos los que tienen posibilidad de influir en la opinión pública tienen que advertir acerca de los riesgos que esto representa, no para el gobierno, para la sociedad, para la democracia, para las instituciones. Yo espero que el presidente reflexione. Ofender, como ofende a los periodistas, yo creo que se los puede criticar a los periodistas, se los puede contradecir, sí, claro. Y se les puede decir, bueno, vos no pensabas así, ahora pensás así, explícame por qué. Bueno, pero se puede decir todo de otra manera, siendo el que debe cuidar la investidura presidencial. ¿Sabe quién es, Pablo? El primero obligado, el presidente. Y no la cuida cuando dice estas cosas, ni la cuida cuando ofende a presidentes de otros países del mundo. Fernando tiene pregunta, Ricardo también. Sí. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Sabes qué me pasa cuando los veo tan lejos? Grito. Me parece que... Es humano, está muy bien. Óyeme, no, a mí me preocupan estos cambios estructurales que a veces parece que alguien se levantó un día a la mañana y dijo, bueno, vamos a cambiar todo ya que está, y la intención era inicialmente privatizar YPF, privatizar el Banco Nación y privatizar también el Plan Atómico, cosas realmente que parecen descabelladas. Pero lo que le pregunto, el radicalismo tiene una historia muy particular, que es la fundación de YPF, que es anterior a la fundación de Pemex en México, señor, y de Petrobras en Brasil, con el general Mosconi. Digo, ¿qué va a hacer el partido ahí? Porque eso ya es como el tema de las universidades. Son dos temas que no puede haber mucha... El radicalismo, si no quiere perder su historia, me parece que ahí no puede tener muchas dudas, ¿no? Yo creo en muchas otras cosas. Quieren privatizar el Estado, que la política tenga la menor injerencia posible en aspectos importantes de la sociedad, en particular en la economía. Esto es todo lo que tiene que ver con la economía, desde los salarios hasta la asignación de los recursos, hasta la relación entre la naturaleza y la actividad económica. Todo esto lo tendría que decidir el mercado, porque el mercado sabe todo el mercado. El mercado es
es el más justo además. La justicia social eso es una aberración, un concepto aberrante. La única justicia social es la del mercado. Bueno, todo lo que está pasando nos está dando la razón a los que en la campaña decíamos que iba a pasar esto. No lo podíamos entonces probar, porque la remisión al pasado no tiene mucha fuerza probatoria, pero ahora sí la realidad nos está demostrando que estas recetas, no solamente en la Argentina, no resuelven los problemas de los sectores que más vienen sufriendo desde hace tiempo. Pero Ricardo, complican. Las otras tampoco, podría decir, el sector de la sociedad que votó a Milei. Todo lo que se hizo antes tampoco le resolvieron los problemas, si no, no se llegaría a esta situación. Bueno, seguramente... ¿Cómo hace la ciudadanía preocupada por su día a día para entender que efectivamente aquello no funcionó? Lo anterior tampoco. Bueno, está bien. Yo lo que creo que con esta receta la historia lo demuestra, la historia de Argentina y lo demuestra la historia de otros países. Miren, pero a mí yo no soy un economista, desde luego, la teoría económica no me interesa demasiado, porque yo no sé si ni existe la ciencia económica, porque es una disciplina que está impregnada de valores, de intereses, de relaciones de poder. Bueno, en fin, la economía, unos dicen una cosa, otros dicen lo contrario y los dos sacan premios. Es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Una ciencia social, exacto, no es una ciencia exacta. Quiere decir que está impregnada de valores, que está impregnada de prejuicios y de juicios, ¿no? De intereses. No funciona con una fórmula que te da siempre el mismo resultado. Bueno, eso es lo que creen algunos que son así tan dogmáticos. Si el libro dice esto, tiene que funcionar en la realidad. No relucir. Y la prueba de que no funciona en la realidad es lo que pasó con las prepagas. Ahora le echan las culpas a la prepaga, a Velocopit. No es Velocopit, es el sistema. Es el capitalismo sin controles, es el heroico homo economicus de Milei, el que produce estos abusos. Hay que controlar, y si esto no, que está pasando en las prepagas, ha pasado en otras, no solo, lo dijo Hernán, creo recién, o Fernando. Sí. ¿Qué pasa con el resto? Han producido abusos en los aumentos de los precios porque, bueno, no hay que controlar. Ricardo, le quiero preguntar por... Pero perdón, sí. Pablo, le digo, yo quiero decirle a la sociedad también, ¿no? Porque la política es disputa por la opinión pública en el mejor de los sentidos de la palabra. En democracia uno que quiere que la mayoría acompañe las ideas de uno porque cree que son las mejores para el país. Si yo creyera que las mejores ideas para el país son las de Milei, estaría militando con Milei. Pero les digo a la gente, para que no tenga en cuenta solamente las opiniones, sino la experiencia. En la época de Menem se produjo una reforma laboral muy dura, ¿se acuerdan ustedes? Contratos basura, flexibilización, horas extras, no se había eliminado la ultraactividad, muy dura, y el argumento era el mismo, es para conseguir trabajo. Menem hereda un 7% de desempleo, y al terminar el mandato lo lleva al 17% al desempleo, con todas esas reformas, que no nos digan siempre lo mismo. En todo caso, si dicen estas cosas, que lo prueben. ¿En qué país del mundo se han aplicado estas recetas, estas modificaciones en los derechos de los trabajadores y el resultado ha sido un aumento de trabajo? No ha aumentado el trabajo, y en todo caso si aumentó es un trabajo basura, precario, de 1 hora por día, de tiempo, no sé. El gobierno dice exactamente lo contrario. El único país que no entendió que el problema de la inflación es... lo monetario, corregime Hernán, es su política monetaria es la Argentina, el resto lo entendieron todos. Bueno, verá que no es que ahora la realidad está demostrando que no es solo un problema monetario, pero además tengamos en cuenta respecto de la gestión anterior 2 o 3 cosas que desde mi punto de vista son muy importantes, pongamos contexto. Tuvo que manejarse en una situación muy difícil, por supuesto siempre se cometen errores. Siempre. Y seguramente se han cometido errores, seguramente muchas cosas se pueden haber hecho mejor, pero digo, ¿hubieran ido mejor las cosas con la receta que proponía el PRO o la que propone Milei? Fíjense, una deuda enorme, a pagar en plazos muy breves, que significaba que el gobierno, con esa deuda, estaba atado de pies y manos, casi no tenía margen de maniobra, porque sabemos cómo condicionan el Fondo Monetario Internacional. Pero además de esa deuda enorme, una pandemia que hizo que la economía en el mundo cayera. Nunca había caído tanto la economía en el mundo, nunca,
desde la Segunda Guerra Mundial. Ricardo, todos estos elementos, me va a decir la sequía, la guerra en Ucrania, la sociedad las interpretó como excusas para no resolver sus problemas. Hubo un debate, yo creo, hubo un debate en la sociedad desde mi punto de vista. No me hace bien lo que yo estoy diciendo, pero yo soy honesto lo que digo, ¿no? Pues está equivocado, desde luego. Pero yo les digo, un debate, lo que nos pasó era solo culpa del gobierno o era culpa de la deuda, de la pandemia, de la guerra, de lo que pasaba. No, parecía que eso eran esos otros problemas que tuvimos que enfrentar, que hacían que la situación fuera tan difícil, eran elementos que tenían que contribuir al crecimiento. Tenían que mejorar el empleo, tenían que mejorar las inversiones, tenían que mejorar los salarios. No, eso no ocurrió en ningún lugar del mundo. Bueno, por supuesto que se cometieron errores, pero yo entiendo la bronca de la gente, porque a la gente yo no le puedo pedir que haga este razonamiento. Ahora, hay ciertos sectores de la sociedad que sí yo le puedo pedir otro tipo de razonamiento. Ya la gente que está con tanta bronca, padeciendo tantos problemas, no tenemos derecho a exigirle eso, porque yo estaría muy embroncado también si me encontrara en esa situación. Pero, bueno, y el partido espero que vuelva sobre su fuero. Ahí está Martín Lustó. Por momento me entusiasma. ¿Qué es el radicalismo hoy? ¿Es Martín Lustó y sus ideas críticas al gobierno Milei o es De Loredo en la representación de la bancada? Yo con todo el respeto lo digo a De Loredo y a todo. Lo que pasa es que, bueno, no puedo dejar de decir lo que pienso. No tiene nada que ver con el radicalismo las cosas que proponen ellos. Ni ninguno de los que... ¿De Loredo no es radical? Bueno, formalmente sí, pero desde el punto de vista de lo que es importante en un partido, no es radical. El otro día dijo que, no sé, ¿qué dijo? Algo cerca de que las ideas le importaban. Bueno, pero entonces, ¿estás seguro de que estás en el partido correcto? Porque esas no son las ideas del partido, históricamente. Alguno me dirá, ¿y quién tiene el radicalómetro? No, yo no, De Loredo tampoco. Yo no lo tengo, por supuesto, no lo tiene Sanz, por supuesto, no lo tiene este chico, ¿cómo es? El formoseño Naidenov, no lo tiene, bueno, Mane, no lo tiene Martín Lustó, no. ¿Saben quién lo tiene? La historia, que lean un poquito de historia, ¿para qué nace el partido? ¿Y saben quién lo tiene, si ustedes quieren más concretamente? Lo tienen todas esas personas a las que más homenajean los radicales. Irigoyen, Ilia, Alfonsín, Levenson, esos señores hacen exactamente lo contrario de lo que ha venido haciendo el partido. ¿Para qué les rinden homenaje si después van a hacer lo contrario? Yo estoy seguro que ninguno de ellos se hubiera afiliado al radicalismo si el radicalismo siempre hubiera defendido las ideas y los sectores sociales que ha venido defendiendo desde el año 2015. Ricardo, sí. Recién nombraste, ¿cómo estás? Recién nombraste a varias figuras. El presidente Milei, antes de ser presidente, cuando era dirigente político, dijo textualmente lo que te voy a leer. Dice, hijo de remil puta, fracasado, hiperinflacionario de Chascomús. Sí. Hablaba de un expresidente que fue tu padre, Raúl Alfonsín. Esas son las cosas que degradan la investidura. A ver, yo por supuesto que me preocupa la víctima del destrato presidencial, pero me preocupa la investidura. Porque yo entiendo que él pueda tener las antípodas de lo que piensa Alfonsín, y entiendo que se le pueden hacer muchísimas críticas a Alfonsín. Pero ¿por qué en esos términos? ¿Por qué necesita odiar? Yo no necesito odiar para diferenciarme de otras fuerzas o para defender mis ideas. No necesito promover bronca. Y eso no es normal. Eso no es una cuestión, ay, bueno, es así la personalidad de él, así que bueno, ya va a cambiar. Primero no cambió, pero eso no es que no tenga efectos en la gestión, en la cultura, en los valores, la ética social. Bueno, no, eso tiene muchos efectos y es muy, muy peligroso. Ahora, si un presidente no se autolimita, vos hablaste antes de límites, si un presidente no se autolimita, ¿cómo se lo limita? Constitucionalmente hablando. No, bueno, tiene número la oposición, Tiene número la oposición para ponerle límites. Yo creo que en este caso, con relación a lo que está pasando en términos de derechos esenciales para lo que se llama la democracia formal, la democracia social ni me ilusiono con que pueda haber alguna que le podamos poner un límite o podamos llegar a algún acuerdo con él, en lo que tiene que ver con la democracia económica, social, la justicia social, la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, bueno, eso no, pero en lo que tiene que ver con la democracia política, con los derechos necesarios para que vos puedas elegir y ser elegido, es decir, con esa democracia yo creo que sí le podemos poner límites, se necesitaría un acuerdo, yo te diría entre sectores
conservadores, sectores progresistas, para ponerle límites en eso. ¿La esperanza está puesta en un gran acuerdo nacional democrático? Yo creo que hay que, a ver, creo que hay que, si este señor no modifica sus actitudes, su destrato a la oposición, al periodismo, a las instituciones, si sigue reproduciendo ayer estaba mirando las barbaridades que le ponía like, pero eso, Dios mío, bueno, si eso sigue, eso es natural. Si eso continúa. No, yo creo que la oposición toda tiene que hacer algo, asamblea democrática, algo para que este señor comprenda y para una asamblea democrática. No sé, como vos quieras llamarlo. Yo creo que tiene que haber un encuentro de fuerzas políticas comprometidas en serio con la democracia para advertir a la sociedad los riesgos que entrañan este tipo de comportamiento, estas prácticas, estos discursos autoritarios, estos discursos tan antipolíticos. A mí me preocupa, tal vez porque... Bueno. Y la última, Ricardo, sobre esto. ¿Está bien que la política espere el quiebre de cierta confianza de la sociedad respecto del gobierno, o la política debería anticiparse teniendo en cuenta los riesgos que usted plantea? La política debe anticiparse siempre. La política debe decir, vos podés a veces por prudencia callarte la boca, no decir algo, pero decir lo contrario. Yo no sé cómo algunos radicales dicen, bueno, la gente votó un cambio, y bueno, si votó un cambio hay que apoyarlo. ¿Dónde salió eso? ¿Cómo voy a votar algo? O en todo caso que le digan en el Parlamento, en su discurso digan, miren, yo creo que esto es muy malo para el país. Y que explique por qué es malo, para qué sectores es malo, pero lo voy a votar igual. Y que le expliquen por qué lo va a votar igual, por qué votarlo es mejor que no votarlo. Que se lo expliquen, tal vez encuentran alguna razón. Yo digo que nosotros tenemos que anticiparnos. Ahora, es cierto que las cosas no son tan simples, no es que comprender la globalidad del hecho puntual, ¿no? Que a veces tenés que ver qué pasa con otras cosas si vos te pones muy firme y no aflojás y no negociás, porque puede ser peor todavía. Pero yo no veo que nosotros estemos haciendo nada en la oposición, salvo Unión por la Patria. Yo no veo que estén haciendo nada en la oposición, por lo menos en términos el partido ahora con Martín Lustó sí ha empezado, pero no sé si lo van a acompañar, pero que le pongan límite, que le pongan freno, que le digan a la sociedad, bueno, la sociedad, yo me acuerdo a mi padre le decían cuando dejó el gobierno, cállese Raúl, dirigente que están todavía, muy importante, era muy joven en ese momento, cállese Raúl, porque criticaba las privatizaciones y todo eso, no, la gente no quiere oír eso, a mí qué me importa, decía, yo no estoy... Su padre decía. Sí, o sea, mi deber no es quedar bien con la gente. Mi obligación es advertir lo que creo, con todo respeto, lo que creo que no hay que hacer en el país y que se está haciendo. Bueno, yo creo que los políticos deben hacer eso, pero tal vez pertenezco a otra generación, y bueno, no sé, los políticos, pero que para tener más calidad la política tengan otro tipo de comportamiento. Ricardo, le agradezco mucho. No, Pablo, muchísimas gracias a ustedes. Hernán, Fernando, esta niña. Que esté muy bien.